Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en este día. Este saludo lo hago extensivo a nombre de nuestra Iglesia Católica y todas las personas que anhelantes de conocer a Jesucristo cada día más se unen a nosotros, tanto en oración como en ayuda económica. Que el Señor les bendiga y les permita compartir su palabra en el día de hoy. Es la historia sin historia de una virgen pequeña y humilde que se llamó María. Dios la hizo pobre, pero tan bonita que se escondió dentro de ella. Tomó carne de su carne, nació después en sus brazos y la amó como solo se ama una madre. Pero ella siguió siendo pequeña y humilde, escondida en aquel pueblecito, sin historia también, que se llamó Nazaret. Es la historia pequeñita de una virgen nazarena que era pobre y muy bonita, que era humilde y era buena, que era humilde y era buena. No hay milagros, hay un cariño. Dios es un niño nacido entre pajas y ella es humilde, sin sedas ni alhajas, como mi madre que reza y trabaja, como mi madre que reza y trabaja. Me gusta verte, María, camino de la fuente con el cántaro y el niño. Me gusta verte rezando en tu trabajo, sonriendo, ayudando, amando en un mismo latido a tu Dios y a tu Hijo. Me gusta verte de rodillas en el suelo, pero no en un reclinatorio y las manos juntitas, sino fregando con un estropajo. Me gusta verte cosiendo y pinchándote con la aguja. Me gusta verte entre pucheros o con la escoba, como tantas veces he visto a mi madre. Es la historia pequeñita de una virgen nazarena que era pobre y muy bonita, que era humilde y era buena, que era humilde y era buena. No hay milagros, hay un cariño. Dios es un niño nacido entre pajas y ella es humilde, sin sedas ni alhajas, como mi madre que reza y trabaja, como mi madre que reza y trabaja. Yo creo que después de escuchar esta canción, nos debemos de sentir muy felices de saber que nuestra madre es humilde, es sencilla y que no estuvo ni entre sedas ni alhajas, sino que como una mujer simple, pero una mujer de Dios, se abrió, dio el sí para que Jesucristo viniera al mundo. Y lo más hermoso de todo aquello es que María sirvió para que tú y yo nos salváramos, porque ella, dando su sí de voluntad, se convirtió en corredentora de la humanidad. No nos redimió, no fue María la que nos redimió. María aceptó a Jesús, María recibió a Jesús, María dio a luz a Jesús, el Dios, pero hombre verdadero, y como hombre lo trajo al mundo. Entonces lo hizo por el poder del Espíritu Santo y se unió a Dios para cumplir ese plan de salvación que le tocaba cumplir a ella, que fue recibir al Mesías, darnos al Mesías y enseñarnos a querer y a amar al Mesías, a Jesucristo, tu Señor y mi Señor. En el día de hoy me encuentro con una persona muy especial para mí, la hermana Alicia Echeverry. Y yo he tenido el privilegio de
ser amiga de la hermana Alicia por muchos años y también he tenido el privilegio de compartir con ella en oración, enseñanzas, y las personas que han leído el librito de sanación de la familia, fue la hermana Alicia quien me ayudó a corregirlo, a terminarlo, a enviarlo a la imprenta, y ese libro salió a la luz porque el Señor la utilizó a ella, quizás tanto como a mí. Entonces, yo he invitado a Alicia para que ella comparta con nosotros unas palabritas sobre la Santísima Virgen. Yo sé que Alicia es una mujer enamorada de Jesucristo, que le ha dedicado su vida al Señor completamente y que en este peregrinar ella lleva a Jesucristo a los corazones necesitados. Pero también conozco en Alicia ese amor profundo que le tiene a la Santísima Virgen. Y hoy quisiera preguntarte, ¿qué piensas tú de las visiones de la Santísima Virgen? Yo te diría, Blanca, que en la renovación, en donde estamos estudiando y viviendo los dones del Espíritu Santo, como en la primera iglesia, se da con mucha frecuencia lo que llamamos la imagen mental. Yo misma realmente en mi vida tuve una gran imagen mental. En una ocasión estábamos en la casa de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y con mis ojos cerrados pude ver cómo ella, en una dimensión enorme, era del tamaño del techo, estaba como cubriéndonos a todos, y su actitud de oración nunca la olvidaré. Pero más que visión, que ni siquiera llamo lo que te dije visión, sino imagen mental, yo te diría que es muy factible y creo que en la historia de la salvación, en los planes de Dios, se dan las apariciones de la Santísima Virgen. Es distinto visión a aparición. En la visión simplemente tú puedes tener algo mental como lo que te cuento o una cosa transitoria, no de tanta importancia, dijera yo. En la imagen, en la aparición, hay un designio específico de Dios y estas apariciones traen mensajes fuertes a determinada porción de la Iglesia de Dios y en determinado tiempo de la historia. Tenemos en América Latina las apariciones de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo no creo que haya un mexicano, solamente siquiera uno, que no vibre con la guadalupana. Al inicio de nuestra fe católica en América Latina, en medio de tantas dificultades, nuestros indígenas necesitaban la figura de la madre, y por la madre llegaron al hijo, y por la madre nuestra población indígena supo que había un redentor, que era su hijo. Y esas escenas de Juan Diego jamás las olvidaremos. Y tenemos en cada país de América Latina una virgencita a quien amamos profundamente, quizás no tan despampanante como la historia de Guadalupe, pero sí como la de Chiquinquirá en Colombia, con el cuadro aquel que se renovó y que vieron los indígenas, aquellos sencillos, porque el Señor ama de una manera especialísima los sencillos, y nuestra cultura nos aleja de la simplicidad para aceptar las cosas que Dios quiere hacer con su pueblo. Tenemos en Argentina Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora del Cobre en Cuba, y me perdonan todos los que sean de otros países y no los nombre en este momento, pero cada uno en el fondo de su corazón estará pensando en su virgencita. Yo sí creo, Blanca, más que en visiones, realmente en apariciones. ¿Por qué no? La mamá es la que está más cerca del hijo calavera, y somos tan malos hijos de Dios, tan malos cristianos, que ¿por qué no va a tener ella el privilegio de venir a decirnos, corríjanse, conviértanse, por favor, el tiempo es corto, escúchenme, acepten la redención de mi hijo? ¿Tú crees, Blanca, que en una familia la figura de la madre no sea definitiva para que el hijo descarriado vuelva a la casa paterna?
Sí, Alicia, me parece muy interesante todo lo que me estás diciendo y yo quisiera en este momento que tú has hablado de visiones y apariciones y has mencionado a Nuestra Señora de Guadalupe, la madrecita nuestra y en especial de los mexicanos, invitarles a compartir una canción. Señora, los padres no me quieren ver, señora, los padres no me quieren ver. Les dije que tú mandabas decir que en este cerrito un altarcito querías tener. Y Juan Dieguito se arrodilló, la Virgen morena rosas le dio. El indio en su ayate las recogió y como un lienzo a Tata Obispo llevó. Perdonen que venga de nuevo a moler, a mi Tata Obispo le vine a traer las rosas que ayer la niña me dio. Me dijo la reina de México, quiero ser yo. Tata, señor obispo, traigo mi yate lleno de rosa. Mi niña linda, reina del cielo, me dijo cosa, pa' que lo oyera y lo dijera en su sermones. Mi sintoli, sintalaye, santa la guashi. Mi sintoli, sintalaye, talayatagüí. Niña linda, ya no quiero pasar por aquí. Afigúrate que allá donde tú me mandaste me dicen que soy un mentiroso. No me cree nada, niña linda. Dame algo para que me crean, ¿sí? Y Juan Dieguito se arrodilló. La Virgen morena rosas le dio. El indio en su ayate las recogió y como un lienzo a Tata Obispo llevó. Perdonen que venga de nuevo a moler, a mi Tata Obispo le vine a traer las rosas que ayer la niña me dio. Me dijo la reina de México, quiero ser yo. Tata, señor obispo, traigo mi yate lleno de rosa. Mi niña linda, reina del cielo, me dijo cosa, pa' que lo oyera y lo dijera en su sermones. Mi sintoli, sintalaye, santa la guashi. Mi sintoli, sintalaye, talayatagüí. Alicia, acabamos de oír esta canción tan preciosa donde la Santísima Virgen de Guadalupe se aparece a Juan Diego y ella trae ese mensaje tan hermoso al pueblo mexicano, que no solo era para ellos sino para nosotros, que confiemos en Dios, que vivamos para el Señor y que nada nos preocupe. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que dice la Santísima Virgen en la mayoría de sus apariciones? Blanca, hay una constante y en eso uno reconoce que hay credibilidad, mejor dicho, tenemos que creer. Se dirige con mucha frecuencia a invitarnos a la oración y hay veces que simplemente dice en sus apariciones oren, oren, oren. Solamente así van a comprender hasta qué punto son amados por el Señor, por Dios Padre, por Dios Hijo, por el Dios Espíritu Santo. También tiene una predilección especial por los jóvenes. En muchísimas de las apariciones se dirige a jóvenes humildes, sencillos, también a otros de una clase menos humilde, pero la constante es que sean personas del pueblo las que reciban su mensaje directamente, o sean instrumentos de ellos. A los jóvenes les está diciendo que dejen las modas mundanas que invitan o incitan al pecado, incluso que dejen la música rock, porque allí Satanás los está envolviendo en mensajes subliminares.
les habla de que como todavía no tienen compromisos de Estado, saquen más tiempo para la oración. A ver, Alicia, cuéntanos primero que todo, ¿qué son esos mensajes? Bueno, yo diría que el mensaje en la aparición es como el núcleo que justifica la misma aparición. A ver, no, tú me entendiste mal. ¿Qué son esos mensajes subliminales que están grabando con la música rock? Ya, quiere decir que aprovechando la técnica, el hombre guiado por Satanás, en la parte posterior del disco o en otra revolución, graba cosas satánicas, por ejemplo, mátate, odia a tus padres, destruye lo religioso, y la persona cree en su conciencia que está escuchando una música inofensiva en muchas ocasiones, pero en la parte posterior del disco y directo a la mente, ¿verdad? Está todo sin aquello, que lo oiga la persona. Exacto, y sigue actuando en su subconsciente y en su sueño, y muchos suicidios se explican por eso. Yo no soy técnica en la materia, pero ahora hay una cosa. Antes los mensajes eran subliminares y son peligrosísimos, pero ya la música satánica, la música metálica los trae directamente y son músicas tan soeces, tan enteramente arrastradas y vulgares que uno no es capaz de detenerse a escucharlas. Mira, hablando de eso, también dijiste que se dirige la Santísima Virgen a los jóvenes, porque ellos son personas que todavía no han elegido un estado. Explícanos, por favor, esa frase, ¿sí? Bueno, tiene un contenido muy amplio. Primero que todo, te voy a contar el caso que sucedió en Yugoslavia. La Santísima Virgen eligió un grupo de jóvenes para guiarlos espiritualmente y les pidió que durante 4 años estuviesen en mucha oración, inclusive en penitencia y en una vida muy consagrada al Señor, para que cuando fuera el momento de elegir estado, fuera aquello para lo cual el Señor los tenía destinados. Por ejemplo, los que fuesen a la vida religiosa, hombres o mujeres, o también a la vida sacerdotal, los hombres. Los que fueran para el estado matrimonial, que lo hicieran en la presencia del Señor y abarcando toda la grandeza de este estado, o para aquellos que fueran a permanecer célibes, que también supieran que era un estado en el cual podían servirle grandemente al Señor y a sus hermanos. En otras palabras, nos estás diciendo que la juventud tiene más tiempo para dedicarle a Dios porque no tiene muchas obligaciones. También eso es cierto, Blanca. El joven tiene su tiempo de estudio, pero muchísimo tiempo para divertirse o tiempo que él llama libre. Y la Santísima Virgen les está pidiendo que en esos tiempos, en lugar de ver tanta televisión, y eso lo dice no solamente para el joven, sino también para el adulto, se dediquen a los programas que siguen los planes de Dios. Es cierto que un padre de familia tiene que trabajar más intensamente para llevar el alimento y la supervivencia a su familia. El joven está aligerado de esas obligaciones, por lo general. También les está diciendo con esto, no se pierdan, porque el ocio los lleva a la perdición. Aprovechen ese tiempo que tienen y háganse santos, que el tiempo es corto y la conversión es el momento de realizarla. Vuélvanse a Dios con todo el corazón, con todo el entusiasmo. Entonces tú dices que les habla de las diversiones, de las modas, ¿de qué más les habla? De la música, de la importancia de la oración, de la importancia de no dedicarse a una vida de placer simplemente, sino de ser austeros y amar inclusive la penitencia, que por mucho tiempo en la Iglesia no se nos volvió a hablar de la importancia de la penitencia, pero la penitencia es válida. Recuerda que desde los pastorcitos de Fátima la Virgen los impulsaba a hacer penitencia, y aquellos pastorcitos buenos y humildes que ya no habían pecado y que no necesitaban expiar sus propias culpas, pero querían intervenir para la conversión de los pecadores y del mundo entero y de la misma Rusia, esos pastorcitos ya supieron lo que era la penitencia, y todavía en 1992 la Santísima Virgen está diciéndonos: oren, sacrifíquense, conviértanse, amen, perdonen, sean instrumentos de paz. Es el mismo mensaje evangélico, Blanca, y la Virgen lo ha dicho muy concretamente. Yo no vengo a decirles nada nuevo,
Yo les quiero recalcar lo que está ya en el Evangelio. No sean curiosos, no pretendan escuchar de mí cosas que los maravillen. Yo vengo a repetirles el mensaje de mi Hijo. Ya Él dio la vida por ustedes, y esto lo dice tanto al joven como al adulto. Acepten la redención. No lo dejen crucificado. No hieran su corazón y el mío. Vuélvanse sinceramente. Alicia, entonces la Santísima Virgen es muy insistente en la oración y dice que debemos orar de corazón. ¿Podrías tú hacernos el favor de explicarnos lo que quiere decir orar con el corazón? Orar con el corazón es no ser ligeros al abrir nuestros labios, repitiendo palabras sagradas con nuestros labios y poniendo nuestra mente en 1000 distracciones. Orar con el corazón, en palabras de la Santísima Virgen, es decir, no solamente verbalmente la oración, sino descender a la profundidad del espíritu, estar inmerso, como sumergido en lo que estás diciendo, en el diálogo con tu Dios. Inclusive la Santísima Virgen ha expresado que nuestro cuerpo debe estar tranquilo, nuestros ojos cerrados, nuestra mente fija solamente en Jesucristo y dejando al mismo tiempo todas las preocupaciones y los deseos ajenos al momento de la oración. En otras palabras, la Santísima Virgen nos pide que nos metamos en Jesús y dejemos a Jesús que se meta en nosotros. Claro. Y en esa forma podríamos vivir en paz, sentir gozo, alegría, y nuestras vidas, no solo personales sino familiares, serían vidas íntegras. Eso es lo que la Santísima Virgen quiere, llevarnos a Jesús, ¿verdad? Sí, y a esta niñita que en Yugoslavia ha sido su discípula en oración, ella misma, la chiquita, expresa, estaba en una oración serena y profunda. Ya la chiquita como que se había sumergido en ese mundo del Señor y estaba ajena a las preocupaciones y diversiones, sin dejar de ser una niña normal, pero en el momento de la oración no estaba orando de palabra, de labios, sino inmersa en el corazón de Dios. Y como tú dices, orando con Jesucristo, orando con María, orando en el Espíritu y dándonos una gran lección de una verdadera oración. También siento, Alicia, que la Santísima Virgen nos pide que seamos testigos y que llevemos este mensaje a otras personas. Luego todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de hacerlo. ¿No crees así? Claro, inclusive en una experiencia muy linda que estoy viviendo aquí en Colombia y que jamás tendré como agradecer las apariciones de la Santísima Virgen en Pereira, en una ocasión nos decía, sean afuera lo que son aquí conmigo, que esta imagen que ustedes dan acá de personas piadosas la proyecten en sus hogares, en sus trabajos. Claro que el que ha estado en contacto de corazón con el Señor vive eso mismo. Alicia, qué lindo que el Señor nos utiliza a nosotros como testigos y también como mensajeros para poder llevar su palabra. Yo te agradezco infinitamente el haber participado en este programa y te invito para que continuemos con el mismo tema. Te agradezco muchísimo, Blanca, y agradezco también al Señor esta oportunidad para todos. Un saludo muy cariñoso. Vivamos nuestra fe. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.